Bien, pues después de este descanso vamos a empezar con Reflejo Espontáneo, que es la otra historia que teníamos preparada. Igual que en la otra, los mismos problemas que nos hemos encontrado con lo de las traducciones, las diferentes traducciones, y lo de tener cuidado con los nombres. Esta historia empieza en una especie como de habitación oscura en la que Urm o Mutra, depende de donde leamos o estemos leyendo, que es un robot, que además yo creo que no dicen nunca robot, pero desde el principio sabes que es una especie como de máquina, porque empieza a hablarte de Sí, sensores y de rollos de estos. tal y como te Entonces, lo describe, además hay un momento dado en que te dice que tiene movilidad, que él está quieto pero se acerca y empieza a tocar las paredes, el sí, sí. tal, el cual. Entonces Lo que tienes pasa es claro que que lo que no tienes muy claro es si es un robot, que yo creo que sí tiene una cierta forma humanoide, porque más adelante dice que el motivo por el que se creó este robot, que bueno, nos sí, estamos adelantando un poco. nos estamos adelantando mucho, Pero sí. bueno, a ver, el relato tampoco tiene mucha amiga, ¿vale? O sea, ya lo comentamos un poco fuera de micro. Este es un relato de acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción, ¿vale? La primera acción es este robot. Este robot que, como hemos dicho, tiene muchos sensores. En un momento dado creo que llega a decir que tiene como 15 sentidos o algo así. Sí. A mí, yo Y, me lo y imaginaba mucho como el de Planeta Prohibido, como Robbie. O sea, es como un mazacote, grandote, yo me imaginaba algo más masivo. más grande Algo. todavía. Hombre, Sí, tiene que pasar por las puertas. sí, pero tal y como te describe que los giros que hace, que hay un momento dado que parece como que gira por la cintura, que tiene como brazos y piernas, no sé, yo me imaginaba algo más cuadrado, no sé cómo Bueno, decirte. Pero bueno, es la gracia de los relatos, ¿no? Que cada uno nos imaginamos una cosa y las dos funcionan. sí, vamos a ir. Bueno, este robot, porque sí que me fijé que no se dice en ningún momento la palabra robot, androide. A lo mejor tampoco es que estuviera muy en boga en aquel momento, pero no se comenta en ningún momento. Y bueno, pues está. Dice que es, bueno, básicamente, notas es que se está aburriendo. No está su maestro, está metido en la habitación, está todo apagado. Y todo lo que tiene alrededor lo ha analizado 200.000 veces y se aburre. Sí, Entonces, bueno, de hecho el relato comienza así, dice, Mutra se aburría. sí, O sea, es que empieza así el relato, o sea, con lo cual ya ahí ya tienes, le han dado a este robot una cualidad muy humana, que es aburrirse, sí. realmente, con lo cual ahí ya tienes un poco la primera pista de qué es este robot. Y de qué va a ir un poco el Y asunto. de qué ver un poco el asunto, Pero ¿sabes? bueno, que aquí Urm sabe que su maestro se ha ido hace un rato y sabe que ahora mismo no va a volver. Y entonces esto parece que es una tontería, pero para él es importante porque él se está pensando en escaparse para ir a ver cosas nuevas, pero él sabe que él ha hecho esta escapada otras veces y el maestro cuando le pilla, cuando le coge, tiene una especie como de mando que le corta la parte de la maniobra, entonces él puede seguir pensando, puede seguir Sí, funcionando, sí, pero no se puede mover. pero un detalle, no es que tenga un mando, es que O se sea, acerca a él y activa algo sí tiene un en botón, él. Tiene un botón, básicamente. O sea, tiene un botón para decirle, tú ya no te mueves, básicamente. Porque efectivamente. esto, como tú dices, ya ocurrió alguna vez. El amo, que es como le llaman en mi traducción, El mío era el viene, maestro. claro, viene y me apaga. ¿Ves? Esto es lo que hablamos de que las traducciones son diferentes. Por Sí, favor, bueno, pues continúa. sí, sí. Pues así que, bueno, está azuzado por el aburrimiento y dice que se va a mover. Entonces se va y se sale de la habitación, no sin antes tirarse 10 minutos abriendo la puerta. Por eso te decía que es capaz de pasar por puertas, porque se tira 10 minutos abriendo la puerta lento, rápido. Luego un poquito más rápido, luego lento, luego soltándola. O sea, probando todas las maneras que tiene habidas y por haber de abrir y cerrar la puerta. Y bueno, sale al pasillo y empieza a explorar y le atrae una sala en la que pone peligro. Ya directamente, porque además nota como que hay cierto, como cierta luminosidad. Él como tiene 15 sentidos, él está notando como que ahí hay algo. Esta sala en la que entra tiene una especie de, como de, por lo que explican, es como una especie de pequeño reactor nuclear, ¿vale? Sí, básicamente. Básicamente, sí, es. Y pese a que sabe que tiene una directriz interna, porque lo dice, que le está instando todo el rato a que abandone esa sala,
su curiosidad, que aquí viene una segunda habilidad que tiene el robot, le hace que se quede. O sea, él es capaz de, De por hecho, su no solamente que curiosidad, se quede, sino que abre el reactor. sí, sí, Es que hay un abre el momento reactor. dado que abre el reactor. Que claro, yo ahí cuando estaba leyendo lo decía, a ver, esto es liar la parda. Si abres un reactor en funcionamiento, básicamente, porque te narra que hay unas barras, que son las barras de control del reactor, que hay una luminosidad, que atraviesa una rejilla que la rompe, que entiendo que Sí, es una rejilla de lo que pasa protección. que da la impresión como que es un reactor pequeño, no es. Sí. Es como debe ser como un ciclotrón, una cosa que es más de andar por casa, entre comillas. Vamos, que no es para que lo tengas en una habitación pequeñita de tu casa, pero no es una central nuclear. Y bueno, pues después de abre la tapa, recibe daño, además, él lo nota, pero bueno, también aquí nos empiezan a decir que está como muy blindado, que aunque haya recibido radiación de todos los tipos y colores, que, que no le va a pasar nada, pero bueno, como como ha habido un escape, empieza a sonar una alarma. Y como él sabe que la alarma significa que va a venir gente, pues huye de la habitación y, y empieza a irse por el pasillo. Se va alejando para que no le pillen. Básicamente es para que no le pillen. Y bueno, saliendo por el pasillo se encuentra con una mujer a la que saluda, porque es un robot muy educado. Muy Va educado. saludando, vaya por donde vaya, va saludando, va dando los buenos días, y va preguntando que si tiene algún recado o alguna historia para el maestro. Que eso me hizo muchísima gracia también. Es que Y este relato, en lo que es la parte del robot, ¿vale? Porque luego vamos a ver que cambia un poco el punto de vista, tiene un toque de humor en el fondo. Tiene un toque de humor muy. A mí, por lo menos, me parecía. Yo al final me reía mucho con las cosas de Mutra o de Urm, sí, como lo veas en la traducción, porque tiene cosas. O sea, en el fondo, yo a estas alturas me estoy imaginando un robot como un niño. sí, es que aquí es donde te da el primer giro, o por lo menos a mí me pasó. Porque yo, por ejemplo, esta escena de la mujer, pues aquí sale al pasillo, se encuentra con la mujer, la saluda, que ahí ya dices, bueno, a ver, la ha saludado. Pero luego la empieza a perseguir porque le parece interesante y la mujer le dice que pare y no para porque le sigue pareciendo interesante, o sea, sigue siendo curioso. Pero Claro, yo, pero porque no ha visto nada así. Dice, era sí, como una por el persona, pero pelo, tenía un pelo largo y amarillo, era diferente, sus rasgos, su ropa era más ancha. Te describe una claro, cosa sí, que él no identifica. pero por ejemplo, yo lo que más estaría acostumbrado aquí, que es otra de las, como de los cambios de paso que me hacen, que me resulta más giro que propiamente lo que haya luego en el relato, es que aquí esta escena yo me la estoy imaginando de primeras más como una escena de terror. De primeras, el robot que se levanta y se pone a andar por mitad de una instalación y te lo encuentras y empieza a andar hacia ti y no para, a mí de normal me A ver, suena más sí, a terrorífico que a lo que pasa aquí, como vas teniendo el feedback del robot, claro, es que te vas esa dando es cuenta la de que cambio. no, Claro. pero Es que joder, la escena, ahí es a donde voy yo con el punto de vista. Realmente no es de terror porque todo esto te lo está contando el robot. Te lo está contando Mutra. Entonces tú todo el rato sabes que es una persona, una inteligencia artificial, porque vamos a sacar ya el melón, porque esto es una inteligencia artificial que está aprendiendo. Básicamente lo que está haciendo es ensayo de error. Acción y reacción. Como decimos, en la sí, acción y reacción están en la programación de Mutra, está en todo lo que él hace y cómo van reaccionando los humanos a ello. O sea, está un poco en las dos capas del relato. Pero claro, como te lo cuenta, toda esta primera parte te la está contando el robot, para mí sí que tiene un cierto toque de humor, ¿no? Porque tú estás viendo algo totalmente lógico en un organismo curioso, pero también estás viendo la reacción de todo el resto del mundo, que es como, ahí va, se nos ha escapado esto. Porque básicamente es que se ha escapado. De hecho, después de la mujer, creo que sube, no sé si es ya cuando sale al exterior y tal, pero tienes claro que el robot se ha escapado de la instalación. ¿Vale? Se les ha sí, ido de las manos, ha saltado la alarma y sí, tendrá que haber una reacción en algún momento dado por parte de los humanos. sí, además aquí también lo que te contrasta es que efectivamente tú le ves que es como un niño, pero realmente es como un niño. Lo que pasa es que por lo que te van explicando de cómo es, precisamente no es como un niño, es todo lo contrario. Es un robot grande, es un robot fuerte, es un robot rápido. Entonces, claro, es como esa contraposición que hay entre una cosa y otra. Pero bueno, él empieza a perseguir a la mujer cuando ya la ha terminado
de ver entera y de revisar con todos los sentidos, ya le empieza a aburrir, porque bueno, ya la conoce, ya sabe lo que es, ya lo ha mantenido dentro, o sea, lo ha mantenido dentro, perdón, lo ha guardado, lo ha archivado, ya sabe lo que es, ya le aburre, y entonces ignora a la mujer otra vez y se va. Bueno, no, aquí me parece que antes se topa con el espejo, que es otra escena muy graciosa, Sí, sí, la escena del espejo está muy bien. porque está Porque muy también bien, te porque dice, de repente ahí es el único sí, momento donde le ves o te dicen cómo es, porque ahí él se describe a sí mismo, pero claro, lo que le pasa es que dice, no puede ser. Yo lo estoy detectando mucho más cerca de lo que está, porque le estoy viendo que está mucho más lejos. Claro que aquí dices, joder, es que es como si un niño se viera por primera vez en el espejo y corriera al otro claro. y se diera el golpe. Que es lo que le pasa al final, que se estampa Que contra la pared. es curioso porque esto entra dentro creo que se llamaba la teoría de la conciencia, y es que el ser humano toma conciencia de sí mismo cuando empieza a reconocerse en el espejo. A mí me hizo gracia cuando vi este relato porque me recordó eso, ¿no? Y que una de las cosas más polémicas que ocurrió creo que fue en los años 50, 60, es cuando se descubrió que algunos simios, sobre todo los grandes simios, chimpancés, gorilas, se reconocen en el espejo, ¿no? Con lo cual es como tienen conciencia de sí mismos. Es como un salto, ¿no? Hasta ese momento los animales eran animales y luego estábamos nosotros ahí encima, los humanos, dominándolo todo. Y de repente es como, no, no, perdona, es que estamos mucho más cerca, o ellos están mucho más cerca de nosotros de lo que nosotros podemos creer. Y a mí me hizo gracia porque tú aquí, él no se reconoce a sí mismo. Y entonces dices, está jugando con la teoría de la conciencia, a lo mejor los Strugas que habían leído algo al respecto, pero claro, si hubieran leído algo al respecto hubieran desarrollado esto mucho más. Entonces, claro, bueno, es un guiño que yo me hago mis pajas mentales, obviamente, porque yo creo que para eso está la Por ciencia paso ficción, está ¿no? esto. Pero me resultó muy curioso, ¿no? Porque yo enseguida me saltó el clic de la teoría de la No, conciencia. no, pero lo que sí, o sea, también me parece curioso es que ya han metido en un trozo muy corto del relato y siendo la época que es, ya te están metiendo el melón que habías abierto, que bueno, que el melón viene dos párrafos más abajo, te lo abren ya ellos, que es lo que hoy conocemos como IAs, que para nosotros es muy habitual el hablar de una IA que en aquella época, yo qué sé, lo llamarían Bueno, entidad, lo llamaban cerebro positrónico según Asimov sí, y tres leyes de la robótica para controlarlo. Y luego realmente en las bóvedas de acero sí que tenías un robot que era un detective, por así decirlo, y que era... Sí, había, pero yo creo que no, ni para nada era mainstream, por así decirlo. no, no, efectivamente, era una cosa, o sea, es un adelanto que estaban hablando, o sea, están hablando de una posible inteligencia artificial, pero cuando nadie se lo planteaba o no se lo planteaba muy seriamente. Que es por eso te digo que es también una cosa bastante interesante, siendo el tipo de relato que es. Y bueno, aquí ya, después de lo del espejo, se va a la calle y aquí nos cambia la visión y nos va a la visión del maestro, el amo, como depende de lo que hayáis leído, el que sea, que es Piskunov. Que Piskunov y otros dos compañeros más se están nos relatan que se están preparando para capturarlo y están viendo cómo hacerle una trampa con unos bulldozer para pararlo. Y mientras lo preparan, o sea, mientras están preparando esta trampa, Piskunov se pregunta que qué es lo que ha podido pasar y llega a la conclusión de que ha tenido que ser un reflejo espontáneo del programa. Que como veis aquí también ya han soltado lo del reflejo espontáneo y ya te haces una idea de por dónde van los tiros. ¿Vale? Que es que el cerebro y el programa han trascendido lo que es el programa básico y de repente ha sido una entidad que toma decisiones por su cuenta. Es Sí, una entidad artificial. sí, pero es curioso también porque esto creo que ocurre un poco más adelante, cómo explican el motivo, ¿no? O sea, Sí, es que aquí de la están, programación. aquí juegan un poco a ir un poquito para adelante, un poquito para atrás, pero sí, al final es como en el anterior relato, te terminan contando todo y te explican todo. No hay nada que se Hmm. guarde ni que sea como un gran misterio. Entonces, bueno, mientras está haciendo estos pensamientos Piskunov de que ha sido un reflejo espontáneo, que te lo deja ahí, tampoco te lo explica mucho, aunque bueno, pues a estas alturas nosotros lo tenemos bastante más clarito. Deciden darse prisa porque dicen que se está cargando la subestación. De hecho, no es que se la esté cargando, es que se la carga. Es que hay un No, momento dado no, que dicen porque, que ven una luz y de repente se pierde la luz. porque, Y su, porque
Aquí es que estamos viendo un poco, está yendo un poco para adelante, luego volvemos a y vuelve desde donde lo habíamos dejado. Es un poco, no es lineal Exacto, sí, como tal. pero que realmente el miedo de los científicos, bueno, Piskunov está todo está, más que tener miedo, está como Está alegre. pensando, sí, pero está pensando, joder, ¿cómo lo para? O sea, está Sí, contento exacto. porque el Porque el miedo bicho, que tienen es que está claro que esto es una instalación donde se hace experimentación, ¿no? Hay una subestación eléctrica, pero hay un pueblo. Te dicen, hay un pueblo, una población cercana, y todo su miedo es que si llega a la población cercana, a ver cómo lo paran, que lo que hay que hacer es intentar evitar que salga del complejo, a ver cómo lo hacen, que es cuando hablan con diferentes guardias de seguridad y dicen que llamen a no sé quién, que los despierten, que cojan los bulldozers y que a ver si con unos cuantos bulldozers son capaces de pararlo, porque es una máquina imparable, básicamente, ¿no? sí, Además, aquí también aprovechan para describirte el entorno en el que está ocurriendo todo esto, ¿no? Y es que es un complejo que debe estar en invierno o muy al norte y está completamente nevado. sí. Que Y eso además, luego va. además hay una ventisca. Exacto, y además hay una ventisca, que eso tendrá cierta relevancia, tendrá algún detalle, se comentará cuando volvamos, porque yo creo que esta parte de los científicos queda un poco aquí. Yo creo que no se Sí, da ningún. no, aquí llegan un poco más adelante y de repente se vuelven a encontrar, o sea, cuando están yendo a la subestación, se encuentran aún saliendo de la subestación que ya se la ha cargado. Exacto. Y aquí es cuando volvemos otra vez a coger el hilo del robot. Sí, Aquí el es hilo cuando, narrativo del robot que te narra cómo sale del complejo, el del primer edificio en el que estaba, cómo se encuentra con la nieve, cómo a veces choca con cosas porque claro, la nieve pues debe tener como medio metro, 1 metro de alto y no ve, entonces se va sí, chocando con cosas, llega a resbalar, creo, incluso. sí, no está acostumbrado, tiene que ir modificando su andar para Exacto. andar en la nieve. También indican que cierra cuidadosamente la puerta, pues todas las puertas las abre y las cierra perfectamente. Cargarse las blindobarras se las carga por todos los lados, pero las puertas las abres las abres y las cierras. Incluso aquí, cuando según sale, habla de que saluda a un guardia, le contesta, le dice que si Sí. tiene algún recado para el maestro, en fin, esas cosas. Y bueno, cuando está yendo a la subestación, cuando se mete dentro, de primeras entra, porque lo que le atrae es la energía. La energía tiene como un brillo especial para él, que es lo que le va trayendo. Entonces, según entra en la subestación, primero se pone hay dos guardias, pero tampoco les hace mucho caso, pues ya sabe que son humanos y que no. Pero ve un perro y el perro sí que le atrae la atención. Y entonces se empieza a fijar en el perro trata de huir. Aquí ya vemos que es muy rápido, que es muy fuerte, porque captura al perro. Luego hay un momento en el que, aquí justo un poco más adelante, cuando los guardias se ponen nerviosos, que es capaz de controlarles a los dos. Y bueno, eh, después de ver al perro, ya pierde todo el interés y se va al transformador. Y los soldados es cuando se ponen nerviosos y le empiezan a disparar. Y al dispararle, pues le rompen parte del radar, me parece, y uno de los micrófonos. Ujú. Y Urm se queda un poco sorprendido porque, claro, Urm tampoco, nunca le han atacado a nadie. Y no sabe lo que es que le ataquen o que le agredan. Entonces, bueno, también tiene ahí un momento en el que se queda como, no sé qué está pasando, pero su reacción es defenderse y va por los guardias. Entonces, les empieza a no dejar que se escapen y aquí es donde vemos que también que es muy rápido, aparte de ser muy fuerte, puede controlar a los dos guardias corriendo de un lado a otro de la habitación. Y bueno, tras un poco de eso, se aburre y decide volverse al transformador, ya que lo que le atrae a él es la energía y destroza el transformador haciendo un corto porque mete las manos, las pinzas, lo que sea, porque no sé si tenía como varios juegos tenía como un juego grande de pinzas y luego unos pequeños con lo que cogía y no sé exactamente muy bien con Ujú. cuál es, pero bueno, que mete la mano donde no debe, hace un corto y la subestación sale volando, sale ardiendo. Y después de esto, pues bueno, ya se lo ha cargado y deja de tener también interés y sale al patio. Y sale al patio y va saludando con todo aquel que se Y encuentra. sale al patio reventando la puerta. Esta, ¿Tú no no lo me acuerdo, recuerdas? sí. Esta no la abre. Es que Esta, no la, esta la rompe. esta está cerrada y él intenta abrirla y cuando no puede abrirla decide empezar a empujarla para ver si logra abrirla y en un momento dado te describe que da 2, 3, 4 empujones y que en uno de los empujones dice al final cedieron antes las bisagras que la cerradura y te narran como
hace plataplón, o sea, tira la puerta y sale por encima de la puerta. Y claro, que eso es lo que ven luego Claro, aquí nos desde otro juntamos con la punto. escena de que estaba Exacto. llegando Piskunov y en ese momento Urm se encuentra, o sea, va saludando gente hasta que de repente ve a lo lejos al maestro y en este momento también tiene una reacción muy de crío, que es que cuando ve al maestro se acuerda automáticamente de que le pude paralizar con el botón y empieza a apretar el paso para que no le pille. Empieza a Sí, correr sí. huyendo como si fuera un crío, o sea, lo típico de ostras, que es papá, que me tengo que ir, que me va a pillar. Sí, y de hecho cuando se vaya a acercar, el siguiente movimiento que hace es que empieza a como a pivotar por la cintura para intentar evitar que lleguen al botón, Sí, sí, ¿sabes? O sea, es o que sea, es... hay un momento en el que le pagan ya los bulldozers, que ya le rodean, y entonces Piskunov es cuando intenta darle al botón, y cuando le ve venir, empieza a dar vueltas, que es lo que estabas comentando ahora, y intenta huir, pero bueno, no puede porque están los bulldozers agarrándole, y empieza a golpearlos, y Piskunov intenta pararle, dándole órdenes, porque debería hacerle caso, pero se da cuenta de que Urm ya es totalmente autónomo y que la toma de decisiones la hace él. O sea, es capaz de saltarse, aunque nosotros ya lo hemos visto, pero es capaz de saltarse órdenes directas. Que aquí es cuando él dice, no, tiene que ser un reflejo espontáneo seguro. Y bueno, al final empiezan a forcejear con Urm. Urm empieza a darle golpes a los bulldozer para intentar escaparse. Y Y entonces dice Piscuna, bueno, voy a intentar paralizarlo, porque es que si no, no va a haber manera de pararlo. Es ahora o nunca, como se nos escape de aquí, se nos va. Entonces aquí hay un momento que también me pareció muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, que es que uno de los ayudantes le dice, no, no, tú no puedes hacerlo. Como te mate a ti, nos quedamos sin saber cómo funciona esto. Tiene que ir Ese uno de momento, nosotros que sea completamente prescindible. exacto, ese momento es muy soviético. Ese momento es muy soviético, es no, tú no porque tú eres el importante, mejor voy yo, porque lo Sí, habitual en si fuera a lo mejor narración occidental sería sí. yo Héroe de soy el acción. importante, yo soy el importante, soy el héroe de acción y llegaría un general o quien fuera y diría, no, 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 que vaya este Mindundi y se sacrifique. Pero no, aquí es el operario, el que es como el segundo al mando, un Sí, es ayudante de como un Piscuno. ayudante. Piscuno dice, no, no, tú no puedes ir, voy yo. Porque si me ocurre algo, me ocurre a mí. Pero tú eres el que sabes, no solamente el que sabes cómo pararlo y tal, sino eres el que lo ha programado. Eres el que sabes cómo puede ser el reflejo espontáneo. Además, durante todo este tiempo, yo creo que ha ocurrido un poco antes, te han explicado exactamente qué es Mutra, ¿no? Que es un robot para exploración espacial. Yo Que lo creo que han- lo dejaban para el final, pero vamos, que tampoco, que es que no queda mucho tampoco para el final. Exacto, o O sea, sea, realmente logran pararlo, o sea, tampoco tiene sí, mucho porque más. aquí, no, porque aquí hay un momento también que aquí podríamos hablar de hasta qué punto este robot tiene leyes de la robótica, porque aquí hay un momento en el que cuando el ayudante se mete debajo de los brazos, se consigna a todo lo que conoce y se mete y que sea lo que Dios quiera, un automáticamente se para. Hay un momento en el que deja de dar golpes con los brazos y se queda quieto y el otro puede acceder y darle al botón. Y lo que está dando a entender es que el robot no quiere hacer daño a nadie. Simplemente se quería escapar, Sí, pero pero no quiere hacer daño a nadie porque lo tiene en su programación o es otro reflejo espontáneo. claro, aquí vendríamos a la esta de tiene leyes, tiene las leyes de la robótica al estilo Strugatsky o realmente es una parte del programa. Yo soy más de que es otro reflejo espontáneo. Yo soy más partidario de eso porque va de eso el relato. Entonces, yo creo que en un momento dado él toma conciencia de que tampoco puedes huir permanentemente, ¿no? No lo sé. Pero vamos, Sí, esto también es lo que he hecho. o que no puedes hacer daño a entes que son similares a ti, que son conscientes, que hablan, con los que puedes interactuar. Ujú. Podría ser una opción, porque además luego, efectivamente, aquí ya le paran, le, le castigan, le paralizan, y aquí es cuando ya nos dicen a qué está fabricado URM y qué es el reflejo espontáneo. Que URM lo que es un robot que está diseñado para que sea autónomo porque lo van a mandar a explorar planetas. Entonces, claro, Exacto.
Necesitas que sea completamente autónomo, no puedes Ya no es estar que sea esperando. autónomo, es que sea capaz de tomar decisiones. Porque si tú le programas, dan una explicación muy sencilla con una pared. Si tú le programas de cuando encuentres una pared, de hecho ha habido un momento donde el propio URM ha dicho, encuentro una pared y sé que si sigo esta pared, habitualmente hay una puerta. ¿No? Ahí te enseña una pequeña parte de su programación, ¿no? Básicamente. Pues te dicen, si encuentra una pared, él no va a poder atravesarla. Pero si encuentra un muro de setos, dice, él lo va a identificar como una pared y tampoco lo va a atravesar. Pero realmente un muro de setos sí lo puede atravesar URM o Mutra, como queramos llamarlo. Dice, entonces lo que necesitamos es que él sea capaz de experimentar, que eso es lo que él hace con las puertas, lo que hace tal, y el que diga, bueno, pues tú acércate al muro de setos, Que sea curioso. mete el brazo, y si ves que el brazo lo puedes atravesar, entonces significa que puedes seguir. Dice, porque nosotros podemos programar algo sobre lo que conocemos. O sea, si fuera un robot para explorar la Tierra, no hay problema, porque en principio todo lo que podemos encontrarnos en la Tierra lo tenemos definido. Dice, pero cuando lo enviemos a Venus, no sabemos si se va a encontrar una atmósfera tóxica o unos bosques extraños. Aquí todavía se ve que no se conocía muy bien la composición de Venus, porque lo que te dice de Venus es que no tiene muy claro Sí, lo que pueden encontrar. sí. Dice, como no sabemos lo que vamos a encontrar, lo que necesitamos es que el robot autónomo, el robot con capacidad de decisión en in situ, sea capaz eso de experimentar y de, en función de esa experimentación, tomar decisiones. Aquí hay otro detalle, y es que no se planteaban que en una exploración espacial tú pudieras tener comunicación constante con el robot, que es algo que a día de hoy sí que lo sabemos. O sea, ahora mismo todos los rovers que tenemos en Marte se les ha llegado incluso a corregir su programación cuando se ha visto que algo no funcionaba. Pues eso Sí, aquí tampoco se planteaba. pero también, o sea, los rovers, pero en cierta parte también tienen cierta independencia para hacer determinadas cosas porque puedes tener retrasos de 8 minutos entre que le das una orden y que te la haga. O sea, para Sí, bueno. reprogramarlo vale, pero para que se te quede parado esperando a ver a dónde tiene que tirar, o sea, no puedes llevarle como si fuera un mando a distancia que llevas un coche Sí, teledirigido. sí, obviamente, pero es lo que hablamos, ¿no? De Marte, cuando tú lanzas un rover, lo lanzas a una zona concreta que has cartografiado y sabes más o menos por dónde quieres que se mueva. O sea, no se va a encontrar un barranco espontáneamente. Sí puede ocurrir que se meta. Además, esto es otro ejemplo que te ponen con Mutra, ¿no? Tú te puedes encontrar unas arenas movedizas y te quedas ahí estancado, o un pantano. Dice, pero también, si tú le defines en cuanto el terreno se vuelve inestable y tal, dice, vale, pues entonces una zona de arena tampoco sería capaz de atravesarla, porque para él la arena, si la prueba, dice, esto es inestable, puede ser un... Entonces, al final el MacGuffin es que este robot ha sido programado con una serie de mecanismos para que sea curioso y sea capaz de tomar decisiones. Pero claro, ahí es donde surge el reflejo espontáneo, ¿no? El que de repente que tú, si le programas para eso, puede tomar decisiones que tú no tienes previstas, porque realmente nunca Claro, es que lo puedes prever todo. aquí por lo que explican, o yo lo que entendí es que tiene como dos programas. Uno principal es como que tiene las cosas básicas, que ahí es donde puede tener las leyes. Y luego tiene el programa, el programa secundario, que es el que le hace ser curioso, que es el que te empieza a cambiar todas las variables para ver qué sucede, que es lo que realmente... Y ha habido un momento en el que ese programa secundario se ha hecho más importante que el programa primario. Con lo cual el programa primario lo tiene ahí, sabe que tiene ciertas directrices, pero es el programa secundario es el que manda sobre todo. Que Sí, por eso... incluso yo tengo la sensación de que en algún momento dado el programa secundario es capaz de modificar el programa primario. Que yo siempre he entendido el reflejo espontáneo un poco así, ¿sabes? yo lo he entendido más como que es capaz de saltárselo voluntariamente. Sabe que lo tiene, pero es capaz de saltárselo, más que modificarlo. De hecho, a ver, él se lo salta cuando el científico jefe le da órdenes y las incumple. O sea, ahí Sí. una de dos, o se lo ha saltado o lo ha modificado. Pero bueno, da igual, al final el resultado es el El mismo. resultado Es es que el mismo, se ha efectivamente. saltado las órdenes y eso es un poco el final del relato en el que el científico jefe explica con toda esta explicación de cuál es su función, para qué ha sido diseñado y qué es lo que ha ocurrido. Eso es el reflejo espontáneo, que es un poco la explicación final, ¿no? Realmente, como vemos aquí, giro tampoco tenemos, y lo que tenemos todo el rato es un poco lo que yo he comentado, ¿no? Acción y reacción de cómo actúa el robot en función de lo que se va encontrando, e incluso cómo actúan los humanos en función de lo que va haciendo el robot, que De también lo es que se van otra. encontrando, efectivamente. Exacto, o sea, es que al final para mí hay
como un paralelismo entre lo que está haciendo el robot y lo que están haciendo los humanos, que en el fondo es lo mismo. Están utilizando los mismos rudimentos mentales, por así decirlo, para llegar al final del relato, ¿no? Y es que, pues eso, han logrado para el robot, pero bueno, lo que no te queda claro es qué van a hacer con esta inteligencia artificial. ¿La van a reprogramar? ¿No la van a reprogramar? A mí me queda más o menos claro que van a intentar seguir otra línea, pero que este reflejo espontáneo no lo van a dejar ahí aparcado. Lo van a desarrollar de otras maneras. Claro, es como, oye, esto que ha surgido aquí, que en el fondo a mí también me recuerda mucho volviendo un poco al tema de inteligencia artificial, a lo que hay ahora mismo de redes neuronales, ¿no? De que tú tienes una red neuronal y tú sabes cómo funciona, porque básicamente lo alimentas con datos y hay unos mecanismos internos y luego obtienes resultados. Pero que cuando tú le preguntas a la gente que programa redes neuronales sobre lo que ocurre dentro, por así decirlo, en la parte programática, es que eso las decisiones las toma él solo. Es una caja negra. Es una caja negra, no tenemos muy claro cómo toma las decisiones, pero al final lo que le decimos es que tome millones de decisiones y nosotros lo que le decimos es cuáles son correctas y cuáles son incorrectas, y con eso él aprende. Pero cómo toma esas millones de decisiones y cómo modifica su programación cuando le decimos que es correcto, no lo sabemos. Que es lo que da un poco de miedo de las redes neuronales. Que no sabes exactamente cómo funciona. Claro, lo que pasa es que las redes neuronales no son Skynet, no son una inteligencia artificial, no son HAL 9000. O sea, al final las redes neuronales son input, hay una cosa que ocurre dentro, y output, no tiene mucho más. ¿Vale? No está tan avanzado. Pero claro, si en estos primeros pasos de la inteligencia artificial ya no sabemos lo que ocurre en la caja negra, a ver hacia dónde avanzamos, ¿no? Yo creo que ese es un poco el miedo eterno de la ciencia ficción, ¿no? De la singularidad, de que las máquinas tomen conciencia, pero bueno, estamos muy lejos de eso, por suerte. Sí. Y bueno, este relato yo creo que ya no tiene más. Es muy sencillo, es un relato muy sencillo, pero yo creo que es muy entretenido de leer. Muy entretenido de leer, sobre todo porque a mí la parte del punto de vista de Mutra me parece muy divertida por eso, porque en el momento en que te haces la composición de que es como un niño que está experimentando, está jugueteando, hasta le empiezas a adjudicar ciertas cualidades o ciertas características muy humanas, ¿no? Es un niño travieso, como tú ya has dicho, echa a correr, es muy curioso. La parte del espejo, la verdad es que te pilla por sorpresa, porque a mí me pilló por sorpresa, porque claro, te lo describe de tal manera que tú no te das cuenta que es un espejo hasta que intenta avanzar por ese pasillo, que sus sensores le dicen que está a 6 metros, pero él está viendo 12 metros. Y de repente dice, y saltó en 1000 pedazos. Y dices tú, cojones, claro, era un espejo. Era un espejo, pero hasta que no lo intenta atravesar no te das cuenta, ¿sabes? No sé, a mí me parece, está chulo. Al final, pues eso, otro ejemplo más de ciencia ficción rusa en la que no hay giro y toda la importancia se centra en cómo te está contando la historia. Y a mí eso es algo que, fíjate, con los rusos sobre todo con los rusos más soviéticos, porque yo creo que sí que hay cierta ciencia ficción rusa más moderna, por como fue cuando hablamos del relato de Ana Stavronets, que ya tiene muchas más influencias occidentales y ya es un poco más amalgama, ¿no? Pero aquí ver esta, podríamos llamarla ingenuidad rusa, a mí me resulta muy refrescante. Sí, porque sobre todo porque es algo diferente a lo que no estás acostumbrado a leer normal y te saca de donde normalmente estás y lo que esperas. Y además, bueno, que los relatos son muy buenos. O sea, yo me lo he pasado muy bien leyendo estos dos y los otros que no estuvimos leyendo. Los estuvimos leyendo unos cuantos. Sí. Yo me acuerdo que también había algunos que era una historia de principio a fin y tampoco le encontrábamos tanta chicha como para hablar de ellos. Claro, pero al final nuestra motivación para grabar estos programas no es simplemente decir, mira este relato como me ha gustado. O sea, hemos leído relatos que son maravillosos y los hemos descartado porque hemos dicho, a ver, es que no dan para un pequeño debate que podamos tener Javi y yo, para poder sacarle miga o para poder hacer alguna extrapolación, aunque sea con el mundo real o con la sociedad o algo. Al final nosotros buscamos pues poder tener una conversación entre nosotros y que a vosotros os pueda resultar interesante, a los oyentes. Claro, es que si no, pues al final esto sería un podcast de reseñas y no lo es. De hecho, todo lo contrario. O sea, realmente si fuera de reseñas estaríamos más anclados a la actualidad y como podéis ver, pues por ejemplo, hoy estamos yéndonos a los años 50-60 y al otro lado del telón de acero. Nosotros somos conscientes de que muchos de los relatos que os proponemos
son complicados de comprar hoy en día, ¿no? Pero yo creo que haciendo un pequeño esfuerzo, tirando de bibliotecas o buscando por internet, pues es fácil encontrar estos relatos, porque al final los autores suelen ser un poco más benévolos, ¿no? A la hora de ceder los derechos para que se publiquen online y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, estos relatos los hemos elegido quizás no porque sean los que más nos han gustado, en plan de es que mira qué bien está escrito, la estructura es perfecta, sino porque dan para poder hablar un rato de ello, ¿no? Y tenemos eso, podríamos hablar de experimentación científica en el primero y de inteligencia artificial un poquito en el segundo, y esperamos, vamos, yo por lo menos espero que os haya resultado interesante. Y bueno, si queréis contactar con nosotros para comentarnos qué os han parecido o si os han gustado, podéis hacerlo en nuestro correo, que es demasiadopocotiempo@gmail.com, o nuestro Twitter, que es @podcastdpt. Y bueno, también si queréis nos podéis encontrar en YouTube con el canal de Demasiado Poco Tiempo, aunque bueno, si habéis oído el podcast en audio, al final va a ser lo mismo. Si os viene mejor, también lo tenéis ahí. Y bueno, yo creo que poco más. Gracias por escucharnos, por haber estado aquí hasta ahora con nosotros, y nos escuchamos en el siguiente programa, ¿verdad? Sí, os esperamos en el siguiente, chicos. Venga, un saludo. Hasta luego.